¿Qué hay, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues bienvenido, qué bueno que nos encontramos otra vez platicando sobre temas tan interesantes. El tema del día de hoy va a ser renta fija o renta variable. ¿Qué es mejor y cuándo utilizarla? Bueno, y también qué significa, ¿verdad? La Pero pregunta antes de de los entrar, 64,000. pero antes de arrancar con el tema, mi estimado Gabriel, me gustaría que te presentes, qué compañía representas y todo eso para que la gente que no te haya escuchado sepa qué es lo que haces. Hola Checo, buenas tardes. Pues bueno, gracias por la invitación una vez más. Mi nombre es Gabriel Gómez, soy el CEO de Red Inversiones y fue el founder también de Red Inversiones. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al ahorro y a la inversión, ¿sí? A través de fondos de inversión. Mi experiencia en este negocio es de más o menos de 20 años, como casa bolsero, trabajando en casas de bolsa, en bancas privadas. Y tengo con esta empresa alrededor de un año más o menos, donde me invita a trabajar. Trabajamos en sociedad junto con una empresa que se llama Scandia Operador y Distribuidor de Fondos de Inversión. ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes básicamente a lo que se dedican es a cualquier persona que quiera incursionar en este mundo de las inversiones, apoyarla. Exactamente. Ya sea, si tú tienes un capital formado, te ayudamos a hacerlo crecer, te ayudamos a diversificarlo, o si tú quieres empezar a ahorrar, también te podemos ayudar a empezar a ahorrar. Tenemos diferentes vehículos de ahorro, bastante flexibles, bastante accesibles, diría yo, yo te diría para pues una parte importante de la población. Sí. Y sí, que ese es justamente nuestro core, ¿no? Nuestro core es que toda la gente llegue a su etapa de retiro con dinero. Esa es la razón de ser de nuestra empresa. Perfecto, Gabriel. Pues bueno, entrando en materia, a ver, cuéntanos un poquito esto de renta variable, renta fija. Suena bastante complicado el tema, pero a mí me gustaría que con palabras, digamos que comprensibles para la población nos expliques un poquito. Cuéntame y yo te voy ahí haciendo algunas Es, preguntas u es observaciones. la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿En qué invertir? ¿En renta variable, en renta fija? Que si uno tiene riesgo, que si me voy a quedar sin dinero, que si se va a acabar mi dinero. O sea, es complicado. Empecemos. Renta variable, renta fija. Renta variable, su nombre lo dice, en los rendimientos, la renta. Acordémonos que el rendimiento renta viene de los españoles, ¿sí? De ahí el rendimiento renta. De ahí por qué renta variable o renta fija. Entonces, y vamos a poner ingreso fijo o ingreso variable, ¿sí? En la parte de ingreso fijo o rendimiento, ¿sí? ¿Por qué rendimiento variable? ¿Por qué? Porque no hay un rendimiento, justamente no, su palabra lo dice, fijo. Es decir, al inicio de tu inversión, tú no sabes cuánto vas a ganar. De Ok. ahí el rendimiento variable. Ahora, ¿qué tipo de instrumentos tienen este rendimiento variable? ¿Sí? Lo más común que vemos en el mercado son las acciones de las empresas. Tú compras una acción de X empresa a 10 pesos, al siguiente día puede ser que esté en 11, al siguiente día puede ser que esté en 9. Entonces, pues ahí ya tu ingreso evidentemente ya está siendo variable. Sí. ¿Sí? Ese es uno de los instrumentos más comunes de la renta variable, que son las acciones de las empresas. Ok. Ahora, también están los fondos de inversión de renta variable. Esos son Sí. los más comunes, que son los fondos de inversión en acciones de empresas. Sí. Pero esos mismos fondos pues se dividen en acciones, hablando de México, en acciones de empresas mexicanas, en acciones de empresas que cotizan en el IPC de la Bolsa Mexicana, en acciones, volteamos a ver en acciones de empresas que son AAA, en acciones de empresas que generan rendimientos en el año. Es decir, hay una variedad muy, muy importante o muy grande de fondos de inversión de renta variable en México. Eso es en acciones mexicanas. Pero dentro de la Bolsa Mexicana de Valores existe un capítulo, un apartado que se llama el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Sí. Ahí cotizan empresas del extranjero en México. Las más comunes, las más grandes, Google, Caterpillar, alguna otra que se me venga, Facebook, McDonald's, lo que sea. Facebook, McDonald's, todas las empresas más grandes que tú ves en Estados Unidos cotizan aquí en México a través del SIC. Ok. Entonces, en México hay fondos de inversión especializados
en empresas americanas. ¿Sí? Sí. Y ahí seguimos con el mismo tema de renta variable. Sí. Es decir, yo meto 10 pesos, yo meto 100 pesos, yo meto 1,000,000 de pesos, compro un fondo que tenga ese tipo de instrumentos y no sé cuánto voy a ganar. ¿Sí? Que eso, Hay históricos. que eso precisamente es lo que pone nervioso a mucha gente, ¿no? Precisamente la incertidumbre. Claro, hay históricos, pero lo de siempre, los históricos, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. ¿Ok? Esa es como como la Biblia, como una frase bien importante. Todos los que invierten, todas las personas que nos vayan a ver o que nos están viendo, que vayan a ser por primera vez inversionistas en renta variable, siempre van a ver una leyenda. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Es correcto. Y eso evidentemente tiene que ver con la renta variable, justamente, sí. Porque no sabemos cómo se van a comportar los mercados. Puede haber tendencias, pero la verdad es que hoy por hoy las tendencias no las podemos, es difícil de predecirlas. Claro. Sea, aún con fundamentos gráficos o sólidos como estados financieros y eso, la verdad es que es difícil predecir. Oye, Gabriel, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, los rendimientos históricos que ha tenido una acción, una empresa, ¿qué es lo que a ti, Gabriel, como asesor financiero de inversiones, qué es lo que te dice el rendimiento pasado? Por ejemplo, si tú ves una empresa y ves los últimos 10 años y la empresa le ha ido bien, ¿qué es lo que tú deduces o qué es lo que tú... Porque a final de cuentas, algo tiene que decirte, ¿no? Alguna información te tiene que arrojar. Lo más importante de eso, Checo, es buena tu pregunta, es los dividendos que te ha generado esa acción. ¿Sí? Okay. Si tú compras una acción que te genera dividendos, por ejemplo, Santander, yo en el tiempo que estuve en Santander la seguí muy de cerca, la acción. Entonces, la acción de Santander año con año genera dividendos, okay. Ya sea en especie. En especie es que te dé más acciones o en efectivo, que te depositen dinero en tu cuenta. Así tal cual. Entonces, si vamos a invertir en acciones, esa es una de las razones, esa es una de las variables que yo sugeriría. Voltear a ver empresas que den dividendo año con año. FEMSA es otra de ellas también. Bimbo también es otra de ellas que da dividendos año con año. Sí. Sí. Ahora, toca ver también, Checo, cuando vamos a invertir en renta variable, es bien importante el tiempo que nosotros le dediquemos. Ya sea si nosotros lo vamos a manejar o nuestro asesor. Sí. Pero si aún nuestro asesor lo va a manejar, nosotros como dueños de la cuenta, como dueños del dinero, debemos también tener el tiempo para atender al asesor y darle el visto bueno, decirle, ¿sabes qué? No me compres o cómprame a esto o véndeme a esto. Es decir, atender la cuenta, porque es bien común, te lo digo por experiencia, ¿sí? Que había clientes en un inicio, cuando yo empezaba en esto, pues tú manéjame la cuenta, y eran cuentas discrecionales. Hay cuentas discrecionales y cuentas no discrecionales. Una cuenta discrecional es que tú como promotor tienes toda la responsabilidad para manejar la cuenta. Una cuenta no discrecional es aquella donde necesitas autorización del dueño del dinero. Ya. En este caso eran cuentas no discrecionales. O sea, tienes un peso tremendo, ¿no? Exactamente. En el manejo de la cuenta. Ahora, yo por seguridad propia, honestamente, siempre elegía cuentas no discrecionales. Al menos que el cliente me dijera, ¿sabes qué? Que sea una cuenta discrecional, te doy toda mi confianza. Perfecto, vamos a dar. Ya. Entonces, en ese sentido, pues tienes que estar pidiéndole el visto bueno al cliente. Y si el cliente viaja, si el cliente es una persona muy ocupada, no te puede tomar la llamada, entonces no hay manera de estar invirtiendo en renta variable. No puedes comprar. Si el cliente, no puedes comprar nada si no tienes el visto bueno del cliente para cada producto. Claro, por supuesto. Sí. Okay. Eso es si quieres estar comprando inversión. A ver, si quieres tener renta variable de manera patrimonial, pues ya es diferente, pero ya es otro tipo de acciones. Sí. Ese ya es otro tipo de acciones. Ok. Entonces, respondiendo a tu pregunta, instrumentos de renta variable, el número 1 son las acciones, son los más comunes. Después hay otra serie de instrumentos, como puede ser las notas estructuradas.
La nota estructurada es un instrumento muy complejo que usualmente trae como subyacente, ya sea o una acción de una empresa, o un tipo de cambio, o una tasa de interés. Y lo que ocurre con una nota estructurada es que le apuestas a que va a subir una acción, a que va a subir el tipo de cambio, a que va a subir el interés, o a que va a bajar. Usualmente es a que suba. Ok. ¿Sí? Entonces, llega a un determinado precio, a un determinado límite, y ahí hay una ganancia. Ahí también es otro instrumento de renta variable. Ok. Eso es muy común en las bancas privadas o en las casas de bolsa que te ofrecen ese tipo de instrumentos. Honestamente son buenos. Hay algunos con rendimiento con capital, con seguridad de capital, con garantía de capital. Hay otros que no. Sí, pero son buenos instrumentos. También están los papeles. Ahí hay una... En los papeles de deuda, Checo, hay como que yo te diría, digamos, doble versión o doble comentario. Porque si bien tú inviertes en un instrumento de deuda, por ejemplo, hablemos de un bono de gobierno federal, y tú dices, a ver, pues yo estoy invirtiendo en deuda. ¿Por qué estás invirtiendo en deuda? Porque el hecho de tú prestarle dinero al gobierno mexicano ya se convierte en una acción de deuda. Es decir, a ti te va a deber dinero el gobierno. Sí. Pero eso no garantiza tu rendimiento, porque como las tasas se mueven en el mercado, sí. Entonces eso significa que puedes recibir diferentes rendimientos. Entonces, pudiera también prestarse como un rendimiento variable. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que esos serían los instrumentos un poquito más comunes de renta variable en nuestro país. Y ahí, bueno, pues ya hay más instrumentos, hay opciones, hay derivados, hay forwards, que esos usualmente los empaquetan y los meten en los fondos de renta variable. Sí, o sea, lo que quiero entender es que hay fondos de inversión que tienen un poquito de todo, ¿no? Correcto, exactamente. Y su prospecto de inversión claramente dice que es un fondo de renta variable. Claro. Oye, entonces lo que estoy entendiendo es, si tú le quieres entrar a hacer una inversión de renta variable a corto plazo, no es muy recomendable porque igual te pega que salgas ganando porque va ascendiendo la bolsa, pero también te puede jugar al contrario, ¿no? Mira, Checo, lo que yo siempre recomiendo es, si vamos a meternos en mercados de renta variable, que sea dinero a fondo perdido. Así sea $1,000,000, así sean $100,000, así sea el 10% de tu capital. Siempre el dinero que vamos a meter en renta variable, que sea a fondo perdido. ¿Sí? Okay. Es decir, me lo acabas de decir, no lo vas a usar ni mañana, ni pasado, ni en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años. Sí, ¿Cuánto tiempo tú crees que es pertinente? Al menos 5 años. Ok. Al menos 5 años para ver rendimientos sólidos y estables. O sea, lo ideal sería verlo como décadas. Exactamente, sí, exactamente, como décadas, así es. Puede haber años muy buenos donde puedes decir, ¿sabes qué? Como los 2 años pasados, bueno, voy a vender, puede ser. Pero los años pasados, la verdad es que fueron garbanzos de libra. Sí, es correcto. Dímelo a mí. Acuérdate. Fueron garbanzos de libra. Sí. Pero ahorita, de noviembre a la fecha, yo creo que nos vamos a recuperar mínimo unos 3, 4, 5 años, honestamente. Y okay. es eso. ¿Sí? Fíjate que por eso, yo leía, no me acuerdo qué libro era que compré, luego te lo muestro, que hablaba de correcciones, que el mercado varias veces al año, por lo general, tiene correcciones. Bajo mi entender, son como caídas pequeñas que tiene el mercado. ¿Es correcto o no? Sí, claro, por supuesto. Pero una corrección, pues el mismo nombre dice, está corrigiendo algo y luego se estabiliza. ¿Así es? Exactamente. Sí, eso es justamente lo que ocurre. ¿Sí? O sea, pero ahorita no estamos los mercados se mueven como si fuera un electrocardiograma, suben y bajan, suben y bajan. Ok. Hay tendencias. Ahorita la tendencia es, puede ser, no puede ser, está un poquito tendiendo a la baja por todo el tema de las tasas, por el temor de la recesión de Estados Unidos. Okay. Hay tendencias a la alza, pero eso no significa que toda la vida va a estar subiendo, o diariamente va a estar subiendo. Sí, así es. De eso se ocupa justamente el análisis técnico. Sí, precisamente te hice esa pregunta, ese comentario sobre las correcciones, porque
Lo que estoy pensando es que a pesar de que hay correcciones o que hay alguna caída en la bolsa, creo yo que cuando hablas de décadas, aunque hubiera este tipo de bajones, por lo general se tiende a subir. Correcto. Sí, al final, y ahora si volvemos a la historia, los históricos siempre van a ser positivos en renta variable, siempre van a ser positivos. Pero hay algo bien importante, no es para todos los estómagos, no es para todos los inversionistas, no es para todas las personas. Sí. Lo que platicábamos en las sesiones anteriores, aunque el inversionista vaya en el largo plazo, no significa que el inversionista deba tener en su portafolio renta variable. Sí. No es necesario. Todos los cánones y todos los libros indican que sí, pero si el inversionista no lo tolera, es no. Necesitaríamos que el inversionista no entre a su plataforma a revisar saldo, ¿no? Exactamente. Esa es otra. Que entre cada año, haz de cuenta. Esa es otra recomendación. O sea, si vas en el largo plazo y si le metiste a renta variable, despreocúpate de meterte a tu inversión. Si acaso un año, una vez al año, 2 veces al año, pero honestamente yo no recomiendo estar viendo el portafolio seguido. Sí, ¿no? claro, vas a estar viendo el rendimiento como de un día para otro está cambiando y cambiando y cambiando, positivo y negativo, positivo y negativo. No tiene caso, ¿no? Claro, exactamente, no tiene caso. Al menos que traigas una acción ahí pendiente, que estás jugando con esa acción, comprando y vendiendo, a lo mejor sí. Caso contrario, no tiene sentido. Si armas un portafolio patrimonial con renta variable, no tiene sentido, realmente. Ok, perfecto. Entonces, ahorita lo que estoy entendiendo, van varias cosas. Número 1, renta variable es, yo empiezo a invertir, no sé cuánto voy a ganar. Y la otra cosa que dijiste, obviamente que entre más tiempo tengamos para invertir, obviamente que es mucho mejor. Estamos hablando de 5 a 10 años como mínimo. Exactamente. Y que el dinero que vamos a meter ahí no lo vamos a usar, por ende, en esos plazos. Es correcto, porque a veces yo veo que gente que quiere comprar un carro se avienta a renta variable a un año y resulta que pusiste 100 y recibiste 80, ¿verdad? Entonces ya la cosa como que se baja el cero, no contiene. Entonces no era precisamente el instrumento al cual debiste haberle apostado, ¿no? Sí, aquí hay que tener cuidado, Sergio, con los comentarios, tanto positivos como negativos, de los famosos compadres en las reuniones de las carnes asadas, o las pláticas de Radio Pasillo, o las noticias que ves, ¿no? Porque no necesariamente aplican para nosotros como inversionistas ese tipo de comentarios, ¿no? Tanto como el compadre te dice, oye, ¿sabes qué? Métele a FEMSA UD, por ejemplo, está subiendo. Pues a lo mejor cuando el compadre le mete FEMSA empieza a bajar y ahí ya no salió. Y empiezan los malos comentarios. Haz de cuenta la cripto, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Las caídas estrepitosas que ha tenido. Exacto. Entonces, no necesariamente los comentarios son malos o son buenos. Eso es bien importante. Oye, Gabriel. Ahora, también sí, dime. Perdón, es que me estaba acordando que venía entrenando en la bicicleta y me dice un amigo que le encanta la cripto. Dice, oye, dicen que ya va a subir, ahora sí está bien barata, te conviene comprar. Y yo, no, gracias. O sea, realmente yo no veo una empresa que esté atrás con toda la infraestructura que significa y simboliza una empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente que hay muchísima gente que compra y no quiero criticarlos porque nada más lo que digo, a mí en lo particular no me agrada. Y no hablo precisamente... La verdad es que el tema de las... No hablo precisamente de la volatilidad, sino hablo precisamente de que no hay una empresa real atrás. Sí, sigue siendo todavía polémica, porque no hay activos que respalden eso, justamente. O sea, pues, lo tienes aquí en tu disco duro, en los sistemas, o sea, no existe. No hay activos que lo respalden, ¿no? Ese es muy polémico. Honestamente, a mí tampoco me gustan, ¿sí? Tampoco me gustan. Pero, pues, digo, ahí vienen, vamos a ver, en el momento en que lo empiecen a normar los gobiernos, vamos a ver qué tanta seguridad hay. No es sé correcto. Si vaya a haber algunas modificaciones gubernamentales por las empresas que se dedican a esto, ¿no? Lo que no podemos negar es que como quiera que sea la cripto, viene empujando fuerte, ¿verdad? Claro, por supuesto. Exacto.
Bueno, ahora sí, vámonos al capítulo 2, renta fija. Renta fija. La renta fija o ganancia fija está atada a justamente cuando tú inviertes en un instrumento de renta fija, tú ya Sí, sabes lo que vas a ganar con el paso del tiempo. ok. Como en los O bancos. en deuda, exactamente. Inversión en deuda o inversión en renta variable. Yo creo que ahí vale la pena diferenciar, Checo, independientemente de los rendimientos, de la forma de ganar, ¿cuál es la diferencia de invertir como renta variable o como renta fija? Tú como inversionista, ¿en qué te conviertes? Cuando tú inviertes en renta variable, te conviertes en propietario de una parte de la empresa. Ok, Cuando tú inviertes en deuda, cuando tú compras deuda, te deben a ti dinero. ya entendí. Eso es bien importante diferenciar. Fíjate que nunca lo A había visto de veces, esa manera. ok, a veces esa parte no nos hace sentido o no lo vemos, como tú bien dices, pero Sí, esa es la gran diferencia, porque en qué te conviertes cuando inviertes en renta variable y cuando inviertes en deuda. ok, Muy bien. Entonces, en deuda tú prestas dinero, le prestas dinero al banco, le prestas dinero al gobierno, le prestas dinero al municipio, le prestas dinero a la empresa. Al final del día es eso, en sí, esos cuatro. O le prestas dinero al gobierno federal a través de los bonos, o le prestas dinero al municipio a través de bonos municipales, le prestas dinero a la empresa a través de bonos corporativos, o le prestas dinero al banco a través de pagar. sí. Oye, Gabriel, yo ¿Sí? te quiero hacer una pregunta. De repente como que se escucha, escucho yo que, por ejemplo, los CETES, que es deuda gubernamental, que es una de las inversiones Entonces, más seguras, pero por otra parte veo que cuando alguien trabaja con gobierno, como que batalla mucho para pagar. ¿Por qué hay esa contrariedad? O por qué lo entiendo así? Por qué es muy seguro esa deuda de gobierno? O sea, porque, bueno, más bien tú explícame, porque realmente no sé. porque es muy seguro, porque es difícil que el gobierno quiebre. Al final del día, acordémonos que cuando hablamos de calificación de deuda, lo más común es la AAA. La deuda de gobierno es AAA. Triple A letras indican la seguridad con la que va a pagar el gobierno. Ok, Y esto yo lo reflejo en la cantidad de reservas que tenemos hoy por hoy. Podemos sí, decir lo que quieras del presidente López, y mira que yo no soy fan del presidente López, no estoy de acuerdo, mejor dicho, con muchas de sus políticas. Está creciendo con deuda, sí está creciendo con deuda, no va a ser la primera vez ni el primer gobierno que crezca con deuda. Pero por otro lado, las reservas han estado creciendo, Checo, o sea, no hay problemas con las reservas. Eso significa que difícilmente el gobierno va a quebrar. ok, ¿Sí? Entonces, por eso se habla que CETES, que los instrumentos de gobierno federal son muy sólidos, porque están respaldados por la cantidad de millones de dólares que tenemos en reservas. Eso sí. es, al final del día. Cuando tú compras el CETE, es que yo realmente nunca he comprado bonos, ¿eh? Y también Ajá, escucho mucho de los norteamericanos que hablan sobre economía y todo, finanzas, inversiones, que hablan mucho o sea, que recomiendan que una parte de tu portafolio sea precisamente los bonos gubernamentales de Estados Unidos, obviamente. Nosotros aplicamos para lo de México. claro. Entonces, cuando tú compras esta deuda, este cachito de deuda, por así decirlo, cuando tú le prestas más bien, cuando tú le prestas, Ajá, ahí se está estableciendo en cada uno de tus compras el rendimiento, la renta. exactamente, exactamente. Tú ya sabes lo que vas a recibir cuando tú prestas ese dinero. Ok. ¿Sí? Y no, Obviamente, pues, lo haces a través de instrumentos bancarios o a través de fondos, ¿no? Por supuesto. Pero ok. tú ya sabes lo que vas a ganar. Es un estimado lo que vas a ganar. Sí. Sí, claro, tú ya sabes. Que es Ok. la famosa tasa, justamente por eso se llama tasa libre de riesgo. Sí. Justamente por eso se llama así. Oye, y bueno, un 7, digo, no sé exactamente ahorita, pero normalmente han dado como en un 7 últimamente o algo así. Mira, Sí, CETES 28 se mueve su tasa cada martes. Cada martes hay subasta de CETES a 28 días. ok, Y ahorita la tasa de CETES a 28 está muy cerca de la tasa de referencia, que es la TIE. La tasa TIE ahorita está en 9.25. Entonces, CETES 28 deberán dar entre 9.20, 9.30, 9.40. Por ahí anda ok. 9.728.
O Se sea que espera ahorita, que o sea que ahorita está súper bien, ¿no? ahorita está bien, honestamente, ahorita vale la pena. Sí, Honestamente, exactamente. Es lo que ahorita estoy vale viendo. la pena. La verdad es que ahorita vale la pena. Ahora, volteamos a ver el tema de la inflación. La inflación, el último dato, si mal no recuerdo, estaba en 8.70. Ahí, por fin, ya le estamos ganando a la tasa libre de riesgo, o mejor dicho, a la inflación. Entonces, estás ganando 80, 90 pips básicos y ya le estás ganando a la inflación. Ok, Entonces, si volteas a ver los mercados, volteas a ver la renta variable con tanta volatilidad y volteas a ver CETES 28, la verdad es que sí vale la pena. bastante. Sí vale la pena invertir en CETES a 28 días. Oye, y bueno, entonces yo creo que quedó clarísimo. La renta, la renta fija, ya sabemos exactamente cuánto vamos a recibir porque estamos Exacto. realmente prestando nuestro dinero, por así decirlo, ¿verdad? Así es. Ok, ahí te va la pregunta del millón. ¿Y cuál es mejor? Porque a mí me sonríe demasiado la renta fija, que dicho sea de paso, no tengo ni un 5% en renta fija, pero quiero oír tu opinión, ¿verdad? Mira, para mí, yo como lo manejo, yo, Gabriel, cómo manejo mi dinero. Digamos que mis excedentes están en renta variable. Ok, Todos mis excedentes están en renta variable, porque yo sé que en el futuro no voy a tener ningún problema. Pero sí, lo que yo uso de aquí a un año, eso lo tengo en renta fija, sí, en fondos de deuda de corto plazo. Así es como yo funciono. ok, Ahora, ¿qué recomiendo yo como asesor? O yo siempre que les digo es, si tú vas en el largo plazo, si el dinero que yo voy a manejar va a largo plazo y tú no estás acostumbrado a la renta variable, hagamos un portafolio 90-10, 80-20, donde el porcentaje mayor va a ser deuda, renta fija, y el porcentaje menor va a ser renta variable. ok, Si tú te vas sintiendo cómodo con esa combinación y no te afecta el que ese porcentaje tenga minusvalías, puede ser que le incrementemos un poquito ok, o así nos quedemos. ok, ok. O sea, Si tú con ese porcentaje, está buenísima esa parte para que la entienda la gente que nos escucha, que tú puedes tener, o sea, no ocupas enamorarte tanto de una de las partes, realmente tú distribuyes precisamente cuánto de tu capital puede estar en renta fija y cuánto en renta variable, punto. claro, y esa es una de nuestras fortalezas como empresa, justamente. Tú me traes X cantidad de dinero y con base en lo que platiquemos podemos armar un portafolio patrimonial donde va a tener renta variable y donde va a tener renta fija y es muy probable que tenga renta variable. Ok, Renta fija y renta variable. Porcentaje mayor renta fija, porcentaje menor renta variable. De acuerdo al perfil de riesgo y al horizonte de inversión. Pero lo que sí, más manda es el perfil de riesgo. Aunque vayamos, insisto, en el largo plazo, si tú como inversionista no toleras minusvalía, es no. O sea, jamás te metas en renta variable, jamás. Porque te vas, lo que ya que mencionábamos, te vas a enojar conmigo, te vas a enojar con la empresa, cuando sí. nadie tenemos la culpa. Sí, 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 te ¿Sí? iba a decir que está en no creerse lo que dices, la verdad, ¿eh? Pero, o sea, me refiero a que suena a ironía, pero claro que tiene muchísimo que ver lo que la persona sienta, porque al final de cuentas, como dicen los gringos, guts, todo está en el estómago, ¿no? En el sentir de, oye, ¿sabes qué? Dio un bajón y la gente dice, pero ¿cómo? Si tengo 10 millones y ahorita tengo 9 o tengo 8 de un mes para otro, ¿no? Pero pues no lo vas a sacar, ese es el tema, ¿no? Exacto, por eso cuando hablamos de un componente de renta variable y si es un porcentaje importante, volteamos a ver los plazos largos, Sí, ¿sí? Por eso si tú volteas a ver los portafolios de los afores para personas arriba de 50 años, el porcentaje de renta variable es mucho menor para afores de personas de 20, 30 años. ¿Por sí, qué? Porque 50 años te vas acercando ya a tu edad de retiro. ok. No sé si te acuerdas en la crisis del 2008, tantas manifestaciones que hubo de personas que tenían ya su fondo de retiro y lo tenían en renta variable y vámonos, casi desapareció, Sí, es justamente por lo correcto. mismo. Sí, así es. Fíjate que hace un par de días, Gabriel, me escribe una persona y, ¿Sí? y me dice, oye, ¿sabes qué, Sergio? Es que resulta que mis afores han estado bajando y bajando y al paso que van a desaparecer.
Obviamente él no entiende precisamente de esto que estamos platicando. Entonces tú, ahí como, nada más para que la gente que te escuche, cómo se interpreta esa parte? ¿Cómo se interpreta que debemos esperar? Debemos esperar, al final del día toca aguantar, porque con las Afores es un poquito diferente y es un poquito más difícil manejar el portafolio. Nosotros, por las personas que aportan o que aportamos al Afore, pues no puedo decirle al fund manager, ¿sabes qué? Sácame de ahí. Es Eso es bien correcto. O complicado. sea, ellos Eso son es bien inversores, complicado. pero no pueden ni opinar ni sacarlo. Exacto, no puedes hacer nada. Al final del día no puedes hacer nada. Entonces toca aguantar. Ok, Igual pasa de este lado. Si nosotros armamos un portafolio privado, por decirlo de una manera, pero si nos agarra con minusvalía, ese es otro punto bien importante. Muchos manejadores, muchos asesores o mentores te bajan el cielo y las estrellas que van a cerrar pendiente de tu portafolio y que van a evitar que tengas minusvalías. Eso no se puede hacer, chico. O sea, eso es imposible. No tienes la bola de cristal. No claro, sabes cuándo va a bajar tu portafolio. es Insisto, correcto. Sí, hay tendencias, pero de ahí a que evites que la cuenta de tu cliente tenga una minusvalía, yo te diría casi imposible. oye, ¿sabes que sí te comenté en alguna ocasión, sabes cuando nos vimos en el Starbucks que te decía que una jovencita en TikTok decía, ¿por qué invertir en esto si te da un 2%, en CETES si te da 7, 8? Ajá, Cuando están los fondos de inversión que te van a dar 18% anual. ajá, Y ahí me estaba precisamente acordando de cómo los grandes inversores, la gente que maneja fondos de inversión de muchísimos años, cómo te habla de rendimientos de, por ejemplo, un 10% anual en promedio en décadas, ¿sí? Entonces, ajá. precisamente cuando alguien se atreve a hablar de cantidades tan grandes, de prometer cosas que difícilmente se van a cumplir, ahí es donde yo creo que empiezan las decepciones de los inversores, ¿no crees? Sí, claro, acuérdate que cuando hablamos de portafolios, lo más importante es la consistencia. Cuando armamos un portafolio de renta variable o armamos portafolios, lo importante es la consistencia que tenga ese portafolio. ¿A qué Eso es te lo más refieres con importante. consistencia? Que a lo largo de los años, digamos que los rendimientos pasados, vámonos de quitemos los 2 años pasados, porque los 2 años pasados fueron atípicos por donde le veas, ¿estamos de acuerdo? Positivos extraordinariamente. Positivos extraordinariamente. Ok, Entonces, si quitamos los 2 años pasados, vámonos 5 para atrás, la consistencia es en qué porcentaje estuvieron subiendo. ok. Es decir, a lo mejor en promedio subieron un 5, un 10, un 5, un 2, un 3. Eso es lo importante. Y eso es lo que yo les sugiero también que vean a los posibles inversionistas en renta variable. A ver, vamos a invertir en el fondo ABC. ¿Qué comportamiento o qué consistencia ha tenido el fondo ABC en los periodos pasados? Ok, Eso es lo más importante, hay que revisar, la consistencia. No perfecto. tanto en el mes, no tanto en el año, hay que ver la consistencia, porque al final del Claro. día, pues eso es lo que vale, eso es lo que te dice si el fondo está bien manejado, si está bien administrado, Ok, muy y bien. eso es lo que hay que ver en un fondo de renta variable, la Perfecto. consistencia. Ok, entonces lo que entiendo ya de la última parte que tú me dices de qué es mejor, renta fija o renta variable, pues realmente no pudiera haber una respuesta específica, sino que para cada caso en concreto pudiera ser. Correcto, Mira, exactamente, para cada caso en concreto. cuando tú y yo nos vimos ahí precisamente en esta plática del Starbucks, que sacamos muchísimos temas, uno de los temas muy importantes es que todos los jóvenes aquí en México ya no van a tener pensión, ¿sí? Del Correcto, Seguro Social. correcto. Eso queda eliminado porque cambia la ley en el 97, si no me equivoco, junio de 97. Entonces, todos los que fueron dados de alta después, en julio de 97 en adelante, que es la mayoría de los jóvenes o todos, no van a tener pensión. Y hablábamos también del posible problema social que pueda suceder con todo esto. Imagínate cuánta gente va a estar o en la pobreza o viviendo en situaciones muy complicadas, dependiendo de sus seres queridos, etcétera. Entonces, lo que yo te quería proponer es, ¿qué te parece si la próxima plática nos centramos en estrategias para el retiro? Que se me hace un Perfecto. tema
buenísimo. Claro, y y ahí te va, para la gente que nos está necesita. escuchando, a mí me encantaría, Gabriel, hacer estrategias, pudieran ser 4, o sea, por década. Estrategia para el de 20, para el de 30, para el de 40 y para el de 50. O sea, son 4 estrategias realmente las que pudiéramos manejar en global. Claro. ¿Ok? Sí, claro, sin problema. Bueno, ya está, Gabriel. Entonces, pues me dio mucho gusto saludarte. Como quiera que sea, ahorita voy a poner tus datos aquí en la descripción del video para que si alguien te quiere hacer alguna pregunta en particular, pues se dirija directamente contigo. Perfecto, Checo. Muchas gracias y seguimos platicando. Un gusto saludarte y próxima semana nos metemos en ese tema que se me hace que está maravilloso. Seguro que sí. A tus órdenes, Checo. Dale, saludos. Gracias. Dale, bye.